¿Qué emociones o pensamientos surgen cuando uno recibe una promesa de parte de Dios? Sientes una alegría grande de saber de que Dios te está tomando en cuenta, de saber de que Dios te conoce, te ve y que Él tiene planes para nuestras vidas. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su vida? El proceso, ¿no?, hacia el cumplimiento de la promesa. Decidir esperar la promesa del Señor o estudiar. ¿Cómo fue su encuentro personal con Dios? ¿Nos podría contar un poquito para que las personas puedan conocer un poquito más de su vida? Y cuando vengo nuevamente a los pies del Señor, le digo, yo quiero realmente conocerte y quiero que tú transformes mi vida, mi corazón, porque yo tengo en mi corazón, yo sentía orgullo y era racista. Bienvenidos a Verdad Sin Sombras, donde la verdad sale a la luz sin dejar sombras. Mi nombre es Solángel Pera. Aquí tenemos una invitada muy especial. Ella es la misionera Carolina Arias Sosa, esposa del pastor René León. Bienvenida. Muchas gracias, hermana Solángel. Saludar a todos los que nos van a ver con la paz del Señor que reine en sus hogares. Hoy el tema que vamos a tocar es la promesa y el propósito. Para empezar, vamos a hacerle la siguiente pregunta a nuestra misionera. ¿Cómo fue su encuentro personal con Dios? Cuando acepté a Cristo en mi corazón, tenía 14 años, aunque desde pequeña siempre tenía ese sentir hacia buscar a Dios, a saber más de Dios. Qué lindo. Y cuando estuve con mi madrina me llevaba a la iglesia católica y yo era muy devota, vamos a decir así, ¿no? De estar en la iglesia, de aprender lo que se me enseñe. Y después estuve también en la iglesia, ¿no?, evangélica, cuando estaba mucho más antes todavía, más pequeña, y ya cantaba ahí en mi congregación, de donde nací de nuevo. Y luego que vuelvo de donde mi madrina, otra vez buscando conocer más a Dios, me entro a una iglesia adventista. ¿A los cuántos años de edad? A los 13. Y en esa iglesia aprendí muchas cosas, pero yo sentía que me faltaba algo. Incluso me bauticé ahí, pero aún yo sentía que había algo dentro de mí que no había cambiado. Y cuando vengo nuevamente a los pies del Señor, le digo, yo quiero realmente conocerte y quiero que tú transformes mi vida, mi corazón, porque yo tengo en mi corazón, yo sentía orgullo y era racista. Entonces le pedí al Señor que Él cambiara mi corazón, que saque de mí el orgullo y el racismo que yo sentía fuerte dentro de mí. Entonces el Señor sacó de raíz ese sentir. Yo lo sentí realmente, que eso salió de mí, y en vez de ese orgullo o de ese racismo que yo sentía, al otro día yo sentía amor. ¿Y qué marcó el inicio de su llamado? La palabra renuncia. Cuando Jesús o cuando el Señor, a través de un misionero brasilero, dice en su predicación, si tú quieres servir al Señor, tienes que renunciar a casa, familia, tus sueños y servirle al Señor. Tienes que renunciar. Y en ese momento miró a todos, porque la iglesia estaba repleta. Yo estaba en el segundo asiento y él apunta para mí y dice, esa palabra es para ti. En ese momento yo sentí el impacto de esa palabra y me derrumbé porque yo, hasta ese momento, yo soñaba con un castillo, ¿no?, como toda adolescente. Y como que en ese momento fue como si el mar viniera y tirara el agua, ese castillo que yo me había hecho. Y que de ahí le dije al Señor, mi vida es tuya, no quiero salirme nunca de tus propósitos, quiero seguirte hasta el final y servirte. Muy buena decisión. Y no importa qué
qué pueda pasar de aquí para adelante. ¿Recuerda una palabra o promesa específica que cambió el rumbo de su vida? Sí, cuando estábamos de novio con mi esposo, también el Señor habló por medio de un pastor. ¿A los cuántos años estaban de novios? A los 20. Y ahí fue donde el Señor habló y dijo que Él estaba viendo a un ángel con una copa de aceite derramando sobre la vida de mi esposo, ungiéndolo para llegar a ser un gran hombre de Dios. Y que nosotros dos estábamos apartados por Dios para ser misioneros. Los dos misioneros. ¿Qué emociones o pensamientos surgen cuando uno recibe una promesa que viene directamente de Dios? Wow, uno se siente especial, uno se siente feliz porque Dios te está tomando en cuenta, Dios te ve, Dios te conoce y se siente algo hermoso. Amén. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en el proceso hacia el cumplimiento de esa promesa que Dios le dio? Yo creo que la toma de decisiones, ¿no? En primer lugar, cuando salí de bachiller, yo quería ser psicóloga y quería estudiar en la universidad. Tenía abiertas puertas para estudiar, pero cuando yo me doy cuenta de que tengo un llamado de Dios, yo digo, el estudio es muy largo y si el Señor me llamara antes, yo voy a tener que abandonar los estudios para hacer la obra del Señor. Entonces yo pido al Señor que me conceda estudiar una carrera corta para que luego yo, terminando, yo estaba libre ya para decirle, heme aquí. ¿Y se puede saber cuál es esa carrera corta? Me parece que son dos. Sí, auxiliar de enfermería. Wow. Tuve otros cursos, ¿no? Hice muchos cursos, pero esa fue la carrera que yo le ofrendé, vamos a decir así, al Señor. Pero Dios tenía otros planes para ti. Sí. ¿Qué le enseñó Dios en medio de la espera de la promesa? Que Dios cumple sus promesas, porque a través de testimonio nosotros podemos aumentar nuestra fe. Y yo escuchaba mucho a los predicadores, a las misioneras, hablar acerca de las promesas que el Señor había hecho y cómo lo había cumplido. Entonces, eso me llenaba de fe. Hermoso. ¿Cómo logró mantener esa fe intacta cuando todo parecía ir en dirección contraria a lo prometido? El Señor cumple sus promesas. Eso Amén. Yo lo tengo bien, ¿cómo se puede decir? Marcado de que sí lo cumple. Entonces me ayudó a que pueda mantenerme en esa fe, su palabra, ¿no? Que siempre Él me hablaba a través de su palabra, a través tuvimos muchas promesas antes también y se fueron cumpliendo. Y también a la edad de 15 años yo comencé a orar por mi esposo. Y tal como yo le pedí, Él me lo dio. Un esposo que ama a Dios. Sí, sobre todo que le ame a Él. Y eso fue lo que me enamoró también de Él. ¿Cuántos hijos tienen? Hijos, dos. Y ese fue siempre, cuando comenzamos a enamorar con mi esposo, decidimos, ¿no? Entre los dos hijos. 2 hijos. Ahora, sobre el matrimonio. ¿Cuántos años de casados ya están? De casado, 26. Wow, un matrimonio súper largo. Qué lindo. ¿Hubo personas o circunstancias que Dios usó para fortalecer su fe, el propósito que Dios tenía? Sí, mi esposo, ¿no? Mi Esposo esposo juega un fue el que papel lo muy impulsó. importante en mi vida porque es un hombre lleno de fe. Y yo le había pedido al Señor que sea más espiritual que yo. Y en su tiempo lo vi que era así, que él tenía mucha confianza en el Señor. Y eso fue lo que me ayudó a seguirlo, ¿no? A seguir confiando en el Señor y apoyada en mi esposo.
Afortunada de tener un esposo y un pastor. Sí, Y no es un pastor cualquiera, es es un verdad. pastor lleno del Espíritu Santo. Sí, el Señor lo prometió, ¿no? El Señor nos dio el privilegio de saberlo en aquel momento cuando el pastor dijo, veo un ángel, ¿no? Derramando aceite sobre la vida de este joven. Qué lindo. ¿Qué papel juega la obediencia en ese camino entre lo prometido y lo cumplido? Muy importante la obediencia en todo, ¿no? En la obediencia eh, está la bendición, dice el dicho. Amén. Y verdad, porque si nosotros no hubiéramos obedecido, ¿no?, al llamado del Señor, creo que nada de lo que vivimos hoy hubiese sido posible. Así es, porque si no hay obediencia, las promesas tardan. Sí. Así es. Bueno, ¿cómo reconoce que llegó el momento en que la promesa empieza a cumplirse? El Señor nos había prometido que íbamos a ser misioneros, ¿no? Dice Él en ese momento de la profecía, dice, ustedes dos son apartados para ser misioneros. Y cuando viene la oportunidad de irnos a Brasil, entonces nosotros entendemos que Dios está en el control, Dios es el que está abriendo puertas. Y a partir de ahí vamos entrando en las puertas abiertas que Él nos da. ¿Cómo es usted fuera de la congregación? Con su familia, amigos, con las personas que la rodean. Soy una persona muy alegre, muy feliz, digo yo, porque el Señor, a pesar de que yo le entregué, vamos a decir, mis sueños en segundo plano quedaron, y Dios cumple su propósito en mi vida, pero también ha cumplido muchos sueños que yo tenía. Uno de los sueños que tenía era grabar un CD con mi esposo y grabamos 2 CDs para la gloria del Señor. Otro de mis sueños era tener una familia estable, ¿no? Gloria a Dios. 2 hijos. Quería estudiar psicología, me dio un periodo que me abrió puertas para estudiar algunos cursos sobre eso y otras cosas más que el Señor ha concedido. Amén, hermana. No, también la he visto cantar en la iglesia. La he visto cantar y muy hermoso, por cierto. ¿Será que nos podía cantar una pequeñita canción en a capela? Quisiera compartir una alabanza que el Señor me la dio en portugués y yo la traduje para el español para grabarla, que dice que Él es grande, que tenemos un Dios grande. Dice así: Dios maravilloso, el Dios que te consuela, va contigo ahora en tu caminar. Usted que dice, ya no puedo más, Dios te da la fuerza para continuar. Mi Dios es grande, todopoderoso, Dios tremendo y fuerte, príncipe de paz. Amén. Qué lindo. Tener el esposo de René León, tenerla de esposa usted, cantante, una mujer dedicada a sus hijos, que también trabaja para la obra del Señor. Muy interesante, una mujer muy interesante, un ejemplo a seguir para muchas mujeres quienes están empezando en los caminos del Señor. ¿Qué mensaje final le daría a las personas que nos están viendo en este momento, a quienes hoy están esperando ese cumplimiento de la promesa así como usted esperó? Que esperen en el Señor, que perseveren hasta el final, que sigan luchando, sigan confiando,
pase lo que pase, el Señor nos va a sacar de toda prueba, de toda dificultad. Él lo prometió y Dios va a cumplir su promesa. Amén. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias por venir. Amén. Con ustedes, Verdad Sin Sombra. No se lo pierdan el programa a las 7 de la noche, todos los miércoles. Bendiciones.